Muy buen día. Somos un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Civil, y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de un experimento en laboratorio que es del peso unitario suelto y peso unitario compactado para agregados de concreto. Bueno, para elaborar concreto siempre es primordial elegir de manera adecuada nuestros materiales. Y para eso se realiza un control de calidad que se hace a través de diferentes ensayos. En esta oportunidad, bueno, como mencioné hace un momento, hemos realizado los ensayos de peso unitario suelto y peso unitario compactado para agregado fino y grueso. El peso unitario suelto podemos definirlo como la unidad de volumen de concreto en estado suelto, es decir, sin compactar. Este valor es importante porque nos ayuda para el diseño de la mezcla de concreto y también para la dosificación de hormigones. Y el peso unitario compactado es el peso de una unidad de volumen que ha sido sometido a compactación. Es decir, las partículas han sido compactadas, han sido compactadas entre sí. Esta unidad nos da información acerca de la densidad del concreto, su rendimiento, la calidad de la mezcla y también nos permite comparar otros valores. Ahora nuestros demás compañeros van a explicar acerca del procedimiento para el procedimiento del ensayo, las normas respectivas del ensayo y los resultados a través de los cálculos obtenidos. Buenos días. Primero vamos a hablar sobre las normas. Ambos ensayos, el de peso unitario suelto y el de peso unitario compactado, se rigen por la norma técnica peruana 400.017, que establece el método de ensayo para determinar el peso unitario del agregado. Esta norma fue elaborada por el Comité Técnico Permanente de Agregados Hormigón, Hormigón Armado y Hormigón Pretensado, utilizando como base la norma internacional ASTM C29 C29M. Este método de ensayo cubre la determinación del peso unitario suelto o compactado y el cálculo de vacíos en el agregado fino, grueso o una mezcla de ambos. Este método se aplica para agregados de tamaño máximo nominal de 150 milímetros. Una extracción y preparación de la muestra se hará de acuerdo a la norma NTP 400.010. La muestra de ensayo será de aproximadamente 125% a 200% de la cantidad requerida para llenar la medida y será manipulada evitando su segregación. Este método establece tres métodos distintos de ensayo, dependiendo del tipo y tamaño del agregado. Primero tenemos el llenado con pala, que es para agregados gruesos que no fluyen fácilmente. El material se deberá vertir con la pala en el recipiente sin ser compactado. El segundo es el método de compactación con varilla, que se usa para agregados de tamaño máximo igual o menor a 37.7 milímetros. El recipiente se llena en tres capas iguales y cada capa se compacta con 25 golpes de una varilla metálica. Y por último es el método de vibración, que se usa para agregados que requieren un asentamiento mecánico. Se colocan en un molde en capas, vibrando cada capa hasta lograr la compactación. Doy paso a mi compañero. Continuando con los materiales, tenemos para los ensayos, ¿no?
una balanza digital, podemos usar un recipiente cilíndrico, también una lámpara que siempre servirá para transportar el agregado, ¿no? Como también una barra de acero para el ensayo de peso unitario suelto y compactado. Para empezar con el procedimiento, tenemos que saber el tamaño de nuestro recipiente, el cual lo hallamos agarrando el agregado y midiendo el tamaño nominal máximo unitario que vemos en él, según la tabla recibida de la norma 400.017. Podemos ver que para cierto agregado necesitamos un recipiente de tal volumen. Por ejemplo, una pulgada, un agregado unitario, digamos, de un tamaño así, necesita un recipiente de un tercio de pie cúbico, como podemos ver. Continuando, comenzamos con el procedimiento del agregado suelto. Primero se cuartea el agregado y también se pesa el recipiente, ¿no? El recipiente vacío. Luego, el agregado se dispone a ponerse en el recipiente. Y en la manera de colocarlo, el agregado debe estar a una distancia de aproximadamente 5 centímetros del recipiente. Y debe soltarse, ¿no? ¿No? Se comienza a enrasar el agregado, después de haberlo llenado, ¿no? Enrasar es friccionar con la barra la parte, digamos, del agregado que excede el recipiente y empujarla hasta que el agregado y el recipiente estén a un mismo nivel. Después pesamos el agregado con el recipiente. Apuntamos la medida y debe ser pesada en una balanza con una precisión de 0.1 gramos. Continuando con el proceso digamos, hallando el agregado compactado. En este proceso diferente, el agregado primero se vacía hasta un tercio del volumen del recipiente y de ahí se prosigue dando golpes, como una cantidad de 25 golpes, de una forma espiral o distribuida uniformemente. Se recomienda no golpear la parte fonda, la última parte del recipiente, porque se gastaría energía y tiempo, ¿no? Lo que se busca es compactar el agregado. Bueno, lo que continúa es, después de dar los 25 golpes, se debe llenar hasta los 2 tercios de volumen del recipiente y seguir compactando mientras se le agrega cada capa. El grosor de la capa que se puede ir agregando es dependiente del que elabora el ensayo, ¿no? Pero cada, digamos, un tercio del volumen se le tiene que compactar 25 con 25 golpes. Bueno, después de colocar la última capa, excediendo el volumen del recipiente, se debe enrasar, ¿no? Y también compactar su superficie. Y también, después de esto, podemos probar lo siguiente. Al momento de compactar la última capa, no debemos sobrepasar la penúltima capa. Digamos, debemos respetar, no pasarnos de 5 centímetros de la última capa. Así indica la norma. Bueno, paso la voz a mi compañero. Gracias. Buenos días. Continuando con la exposición de mi grupo, yo les acerca de los datos del laboratorio. Siguiendo en la parte del procedimiento que explicó anteriormente mi compañero, voy a dar a continuación los siguientes datos que nos dio el laboratorio en sí. Primeramente voy a hablar del peso unitario suelto, que son de los agregados fino y grueso, que el peso de la muestra más el recipiente, que nos salió acá en 6,4416 kilogramos en fino y el grueso es de 17,35 kilogramos. Y también anteriormente ya se había pesado el recipiente, que es de 1,5711 kilogramos y el grueso es 4,33 kilogramos. Y siguiendo la lógica sería acá hallaremos el peso de la muestra, restando el peso de la muestra más recipiente menos el peso del recipiente. Y además el volumen del recipiente
que ya se nos dio anteriormente. Se nos dio anteriormente que el agregado fino es un décimo de pie cúbico, o sería 0,00283 metros cúbicos, y el agregado hueso es de un tercio pie cúbico. Y finalmente solo se le tiene que dividir acá el peso unitario suelto, que saldría acá, el agregado fino sería 1.621,02 kilogramos por metro cúbico, y el agregado grueso es de 1.379,23 kilogramos por metro cúbico. Siguiente diapositiva, por favor. Y finalmente voy a hablar acerca del peso unitario compactado, que esos mismos recipientes que utilizó, solo acá hay diferentes pesos acá, que el peso de la muestra más el recipiente nos salió 6,962 kilogramos y el grueso 19,04 kilogramos. Siendo acá, podemos calcular el peso de la muestra y como se hizo en el mismo recipiente, tienen el mismo volumen que el peso unitario suelto. Y acá por el resultado nos sale el peso unitario compactado, que sería 1904,91 kilogramos por metro cúbico en el fino, y en el agregado grueso es de 1558,26 kilogramos por metro cúbico. Y acá se puede ver una cierta relación que más siguiente mi compañero va a explicar esa parte. Muchas gracias. Bueno, finalmente, después de que mis compañeros han explicado todo el procedimiento de los ensayos para determinar el peso unitario suelto y peso unitario compactado, vamos a analizar las conclusiones, ¿no? Por parte del peso unitario suelto, los resultados obtenidos nos muestran la densidad de los agregados analizados en condiciones de suelto, lo cual influirá en la cantidad de agua y cemento a utilizar para la elaboración de una mezcla de concreto adecuada. El peso unitario del agregado fino es mayor en comparación con el agregado grueso debido a la diferencia de tamaño de las partículas. Ahí se puede apreciar el agregado fino que sale 1721,02 y el agregado grueso 1379,23. Por parte del peso unitario compactado, la conclusión es, en contraste con el ensayo del peso unitario simple, en el ensayo del peso unitario compactado se evidencian mayores resultados tanto en el grado fino como en el grado grueso. También ahí se puede apreciar en la tabla los valores que ha salido, ¿no? Además, notamos una relación inversa entre el tamaño de las partículas del agregado con su peso unitario compactado. Esto es debido a que las partículas del agregado fino cubren mayores espacios y en ese sentido tienen un menor porcentaje de vacíos, aumentando su densidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, finalmente, las recomendaciones para obtener un buen ensayo y que los valores no salgan con pocos errores son las siguientes, ¿no? El primero es realizar un buen secado del agregado para esa manera evitar que la humedad afecte los resultados de la densidad. Y la otra recomendación muy importante es utilizar balanzas y equipos calibrados para asegurar que las mediciones sean más precisas. Y finalmente, la recomendación más importante es que se debe cumplir fielmente con lo establecido en la norma técnica peruana, que es la que se utilizó para el ensayo, que es la 400.017, para así obtener la determinación de masa por unidad de volumen. Bueno, eso ha sido todo acerca de los ensayos de peso unitario suelto y peso unitario compactado. Muchas gracias.